Bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro con la palabra del domingo de 23º del tiempo ordinario. Seguimos caminando en el contexto de este mes de la Biblia, mes de la Sagrada Escritura, invitados todos a acercarnos a la palabra de Dios, que es fuente y fortaleza para ser auténticos peregrinos de la esperanza. Del Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33, nos resuena esta experiencia integradora, integral del ser cristiano. El que no toma mi cruz, no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Parece que hablamos de un concepto de identidad, de la razón del ser del discípulo, que Jesús nos da en este Evangelio. Y ciertamente, como discípulos en esta experiencia del tiempo ordinario, como camino discipular, el Señor una vez más con sus enseñanzas nos pone a vernos hacia nuestra misma vida, examinarnos, interiorizar y, por supuesto, hacer que la palabra plantee en mí cambios oportunos, acciones específicas y precisas en mi ser cristiano. ¿Qué les parece entonces si iniciamos invocando la presencia del Espíritu Santo? Vamos también a escuchar el Evangelio y ya volvemos a este encuentro con la palabra. Entra, te abro mi corazón. Te abro mi corazón, lléname con tu amor, inúndame, Espíritu Santo, ven. Inúndame, satúrame, ven, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven.
Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Y bien, queridos hermanos, en la experiencia de esta palabra de Dios que nos regala el Evangelio de este 23º domingo del tiempo ordinario, 3 ideas, 3 puntos claves que brevemente reflexionamos con todos ustedes. El discipulado es una opción radical del amor. Jesús nos dice: si no me aman más que mi padre, mi madre, que sus hermanos, no pueden ser mi discípulo. Jesús habla de ponerlo en el centro de nuestra vida, por encima de los vínculos más cercanos. No se habla de despreciar a la familia, no se habla de despreciarse a sí mismo, sino de poner en orden nuestros afectos desde el amor mayor, es decir, desde el amor de Dios, el cual es la base y es la experiencia de todo afecto humano. En medio de situaciones en las que afectivamente quizás a veces no estamos tan bien, anteponer los distintos afectos por encima del amor de Dios, y que del amor de Dios parte una experiencia radical de amar a los demás y de entregarse a sí mismo como un servidor, de entregarse a sí mismo como aquel que puede ser otro Cristo en la tierra, y darse hasta el extremo, que al final es la experiencia precisa de la cruz, que está presente en este Evangelio. Si queremos encontrar otro camino para ser un auténtico discípulo, no lo encontraremos si no nos situamos desde la experiencia de la cruz. Del Evangelii Gaudium hablamos de que la misión, el evangelizar, parte de una amistad personal con Jesús que lo abarca todo. No es lo mismo escuchar de Jesús, no es lo mismo saber de Jesús que conocerlo. Quizás podemos saber algunas cosas de Jesús, pero realmente no lo conocemos, no nos hemos integrado a su persona, no nos hemos implicado en sus enseñanzas, en sus palabras. Y no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas con Él. El discípulo entonces hace su vida, vive una experiencia de vida desde el orden y desde el principio de este conocimiento profundo de Cristo. Diría el Evangelii Gaudium, el misterio del hombre solamente se esclarece desde el misterio de Cristo. Es que desde Cristo y a partir de Cristo todo se hace, todo comienza y todo es en miras a esta expresión iluminado por la misma presencia de Cristo. Hablamos de los afectos, de las emociones, de los pensamientos, de la razón, de todos estos elementos que de una manera integral nos hacen ser personas. En un segundo elemento, recordar que este camino del discipulado se vive de un discernimiento en donde tenemos que poner los medios adecuados para seguir creciendo en este camino y para desarrollar en nuestra vida una conversión pastoral y misionera constante y permanente. Hablamos de estructuras,
hablamos de hábitos, hablamos de costumbres, hablamos de pensamientos o seguridades que muchas veces hay que dejar para responder a lo que el Evangelio nos plantea. En ocasiones queremos estar llenos de seguridades que no me dejan caminar, que no me dejan avanzar, que no me permiten vivir auténticamente una relación absoluta con el Señor. Y estas seguridades a veces es mi propio egocentrismo, mi propia autorreferencia, mi propio deseo de asumir mis normas y asumir mi vida en absoluto, en una absoluta libertad, no, libertinaje, o en un vicio de libertad. Y el tercer elemento que podríamos situar es la libertad de quien renuncia, no para perder, sino para vivir en verdadera libertad y la alegría. La evangelización, el ser discípulo, no es un peso que no podamos llevar, sino una fuente de gozo en donde el Evangelio llena nuestro corazón y la vida entera se nutre de la experiencia de Cristo. El desapego libera al discípulo para anunciar con entusiasmo, sin estar atado y sin estar coaccionado. Hemos hablado en muchos evangelios, algunos domingos anteriores, los bienes en sí mismo, la riqueza en sí mismo, no es rechazada o desprestigiada por Jesús. Es cuando pongo mi esperanza y mi libertad en esos bienes, donde Jesús nos achaca. Y lo que hoy podría ser también un ancla, un encadenamiento para poder seguir auténticamente al Señor. Por eso el Evangelio nos dispone, queridos amigos, hermanos, a una verdadera experiencia discipular. ¿Dónde está la cruz? Porque no hay discípulos sin cruz. Donde vivo una auténtica libertad y donde parto como referencia del propio Cristo para hacer de mi existencia una experiencia de vida en libertad, en alegría, en autenticidad y en verdad. Ciertamente, cuando hablamos de esto, no está referido a hábitos o a expresiones religiosas externas. No nos referimos estrictamente a un estilo propio. La experiencia de la que hablamos solo se resume en una palabra: santidad. El santo, la persona que hoy la Iglesia nos plantea como un testimonio de santidad, fueron personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que pudieron implicar en toda su existencia una relación con Cristo y desde Cristo partir a hacer una experiencia de vida. Por eso la experiencia del cristianismo no es de normas, no es solamente de doctrina, no es una religión de libro, es una expresión de encuentro con un Dios vivo, que es Cristo, que nos ha iluminado desde su muerte y resurrección, y que nos plantea un camino para alcanzar aquello que el mismo Señor en la vida eterna nos ofrece. Es Cristo en donde se ilumina el vacío, donde se ilumina la oscuridad del mismo ser humano y en donde todo puede integrarse para ser hoy un peregrino de esperanza, un discípulo misionero, un testimonio del Evangelio vivo y presente en la vida cotidiana. Miremos a la cruz, queridos amigos, y pidámosle al Señor tener la fuerza para ser un auténtico discípulo. Nos encontramos la próxima semana en este encuentro con la palabra. Que el Señor los bendiga.